¿Alguna vez te has preguntado de dónde venimos? El origen de la humanidad es un misterio que fascina a todos nosotros, desde los más pequeños hasta los más sabios. Hoy, vamos a sumergirnos en un emocionante viaje a través de las páginas de la historia, explorando uno de los enigmas más intrigantes, cómo surgieron los africanos según la Biblia. Imagínate viajando a través del tiempo, retrocediendo a los albores de la creación, donde las estrellas brillaban y la tierra era un vasto océano de misterios. Es como si estuviéramos sentados alrededor de una hoguera, listos para escuchar una historia que trasciende generaciones. En la Biblia, el libro sagrado que ha cautivado corazones y mentes durante milenios, encontramos pistas fascinantes sobre el origen de la humanidad. Y entre sus páginas antiguas, hay un relato que nos lleva a las raíces de la diversidad humana, la historia de los africanos. Es una historia que resuena en nuestros corazones e influye en nuestra comprensión del mundo. Es un viaje que nos lleva a las profundidades de la fe, la cultura y la identidad. Al sumergirnos en este estudio bíblico, somos transportados a un tiempo en el que la creación estaba en sus inicios. Acompañamos el relato de la creación del hombre y la mujer, hechos a imagen y semejanza del Creador, y se nos recuerda que todos somos parte de una gran familia humana. Cada uno de nosotros lleva consigo una historia única y valiosa. Y es aquí donde encontramos el fascinante relato de los africanos, una historia de resiliencia, lucha y triunfo sobre las adversidades. Al explorar las escrituras, descubrimos cómo los africanos desempeñan un papel central en la narrativa de la redención y la esperanza. Sus historias se entrelazan con las de héroes bíblicos, profetas y líderes que moldearon el destino de la humanidad. Prepárate para un emocionante viaje a través del tiempo y el espacio mientras desentrañamos los misterios del origen de los africanos según la Biblia. Es un viaje que desafía nuestras mentes, calienta nuestros corazones y nos inspira a celebrar la diversidad y la grandeza de la creación divina. Para mantenerse bien informado, suscríbete al canal para recibir más vídeos como este. En la Biblia, no tenemos ningún equipo para quienes tienen piel de un color u otro. Esto significa que no importa si alguien es blanco, negro, amarillo, o de cualquier color, la Biblia trata a todos por igual. Esto es importante porque muestra que, para la fe, todos son importantes de la misma manera, no importa el color de la piel. En la religión, es importante entender que todos son iguales, no importa de dónde vienen o de qué color son. Es como cuando estamos juntos en la escuela, no debemos tratar a alguien diferente por su color. La religión nos enseña a ser amigos de todos, sin hacer diferencias por el color de la piel. El mayor enseñamiento de la Biblia es que Dios ama a todos de la misma manera, no importa el color que tengamos. Esto significa que, para Dios, lo que importa realmente es lo que hay dentro de nuestro corazón y nuestra fe, no el color de nuestra piel. Es como si Él estuviera siempre diciendo, yo los amo a todos igualmente, no importa cómo sean por fuera. ¿Sabes? Es muy importante tratarnos a todos por igual, ser justos y respetarnos mutuamente. Esto es como hacer lo que Dios quiere, porque Él quiere que nos amemos y seamos como una gran familia. Entonces, cuando tratamos a todos con respeto y justicia, estamos siguiendo lo que Él nos enseñó sobre amor y unión. ¿Recuerdas la historia del principio de la Biblia, donde se habla del jardín del Edén, con Adán y Eva? Bueno, es una historia muy importante. Nos muestra cómo la religión ve la creación y a las personas. Dice que todos venimos de los mismos ancestros, Adán y Eva. Es decir, todos somos como una gran familia, según la Biblia. Esta historia muestra que todos somos iguales a los ojos de Dios, no importa de dónde venimos o qué color de piel tenemos. Es como si Él estuviera diciendo, todos ustedes son importantes para mí, no importa quiénes sean. Y esta historia ha sido muy importante a lo largo del tiempo, influenciando cómo las personas practican y creen en la religión. ¿Recuerdas esa historia en la Biblia sobre el diluvio, cuando llovió mucho y todo se inundó? Claro. Cuenta que Dios se entristeció mucho por la maldad de las personas y decidió reiniciar el mundo, pero eligió a Noé y su familia para sobrevivir en un arca que construyeron. Ellos fueron como los guardianes de todos los animales y ayudaron a repoblar la tierra después de que pasara toda la lluvia. Después de que la lluvia cesó y las aguas retrocedieron, Noé, su familia y todos los animales salieron del arca. Fue como un nuevo comienzo para todos,
porque Dios le dio una segunda oportunidad a la humanidad. Noé fue como un líder, mostrando a todos que debemos obedecer a Dios y ser buenos unos con otros. Y Dios prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Es como si Él dijera: voy a cuidar de ustedes y espero que sean amables unos con otros también. Esta historia está llena de significados maravillosos. Nos muestra que incluso cuando las cosas se ponen difíciles, siempre hay esperanza de un nuevo comienzo. Es como una historia de renacimiento espiritual, ¿sabes? Y mira qué interesante. Esta historia ha inspirado a mucha gente, desde artistas hasta escritores, a lo largo del tiempo. Cada persona puede interpretarla de manera diferente, pero todos encuentran algo especial en ella para creer. En la Biblia hay una historia sobre un hombre llamado Cam, uno de los hijos de Noé. Se dice que fue maldecido, y algunas personas piensan que esto está relacionado con la aparición de personas de piel oscura. Pero es importante recordar que esta interpretación puede ser confusa y no debe usarse para dañar a nadie. Lo que importa es que todos somos iguales y merecemos respeto, sin importar el color de nuestra piel. A veces, las personas han utilizado la religión de manera incorrecta. Hubo un tiempo en el que algunas personas creían que el color de la piel estaba relacionado con maldiciones de la Biblia. Pero eso no es verdad. Fue una idea muy dañina que terminó lastimando a mucha gente. Es importante recordar que todos somos iguales y que debemos tratar a todos con respeto, sin importar de dónde vengan o cómo sean. Cuando leemos antiguas historias religiosas, es importante entender el tiempo y el lugar en que fueron escritas. A veces, las personas toman solo una parte de esas historias y las utilizan de manera incorrecta para hacer daño a otros. Pero lo bueno es que muchas personas hoy en día están viendo esas historias de una manera diferente, más justa y equitativa. Están demostrando que la religión se trata de amar a todos, sin importar quiénes sean, y están luchando por la inclusión y la diversidad. Algunos estudiosos tienen una idea sobre una posible conexión entre una persona llamada Cam y sus descendientes, como Cas, con personas que tienen la piel más oscura. Miran algunas partes de la Biblia que hablan sobre una maldición que Noé dijo que ocurriría con Cam. Algunos piensan que esto podría tener algo que ver con cómo algunas personas tienen la piel oscura. Pero es importante recordar que esto es solo una idea y no debemos usarlo para tratar a nadie de manera diferente. Lo que importa es que todos somos iguales y merecemos respeto, no importa el color de nuestra piel. Antiguamente, algunas personas usaban una idea de la Biblia de manera muy incorrecta. Pensaban que una parte de ella decía que las personas con piel oscura estaban malditas. Pero esto es solo una interpretación errónea. Es como si estuvieran utilizando la religión para hacer daño a las personas. Afortunadamente, mucha gente hoy en día entiende que esto no está bien. Ellos dicen que es importante entender estas historias de la Biblia dentro del tiempo en que fueron escritas y no utilizarlas para ser prejuiciosos con nadie. Lo que importa es que todo el mundo merece respeto, no importa cómo sean o de dónde vengan. Muchas veces las personas conversan y discuten sobre estas cosas de la religión y la historia. Es como cuando en la escuela hablamos sobre diferentes temas en varias clases, ¿sabes? A veces es necesario combinar ideas de varias áreas, como historia, religión y cultura, para entender bien estas cuestiones. Es importante conversar, escuchar diferentes puntos de vista y aprender más sobre estos temas sensibles para entender mejor el mundo que nos rodea. En la Biblia hay una persona llamada Nimrod, que era muy fuerte y, dicen, tenía la piel oscura. Se le describe como un hombre poderoso que construyó varias ciudades, como Babel, Ereque, Ecad y Cané, en la región de Sinear, que hoy en día llamamos Mesopotamia. Es interesante cómo la Biblia nos cuenta sobre personas de lugares diferentes y nos muestra cómo era el mundo en ese entonces. En la Biblia hay una persona llamada Nimrod que se dice que tenía la piel oscura. Esto es interesante porque nos da una idea de cómo eran diferentes las personas en aquel entonces. Algunas personas creen que esta descripción puede ayudarnos a comprender mejor la diversidad de personas en tiempos antiguos y de dónde provienen los grupos con piel oscura. Pero es importante recordar que no debemos usar esto para juzgar a nadie, ¿vale? Lo que importa es que todos somos iguales y merecemos respeto, no importa el color de nuestra piel.
Las historias sobre Nimrod en la Biblia han sido interpretadas de muchas formas a lo largo de los años. Han inspirado a artistas, escritores e incluso han influido en la cultura de diferentes lugares. Y además, los estudiosos que investigan religión e historia también han discutido mucho sobre Nimrod. Nos ayudan a entender cómo las tradiciones religiosas pueden ser complejas y cómo se relacionan con quienes somos y de dónde venimos. Es como si fuera una gran conversación que nos ayuda a aprender más sobre el mundo que nos rodea. Hay una historia muy interesante en la Biblia sobre la Torre de Babel. Se dice que después de que las personas intentaron construir una torre hasta el cielo, Dios hizo que hablaran diferentes idiomas, y entonces todos se confundieron y se separaron. Algunos piensan que los descendientes de Cas, que es uno de los hijos de Noé, fueron a lugares como Nubia, el sur de Egipto e incluso Arabia. Es como si esta historia explicara por qué hay tantos grupos étnicos diferentes dispersos por el mundo. Es bastante interesante imaginar cómo todo esto ocurrió, ¿verdad? ¿Sabes? Esta historia de la Torre de Babel tiene que ver con cómo las personas se dispersaron por el mundo. Algunas personas creen que los descendientes de Cas, uno de los hijos de Noé, terminaron en lugares como Nubia y Arabia. Es genial pensar cómo estas migraciones ayudaron a formar las antiguas civilizaciones y la diversidad de culturas y pueblos que vemos hoy en día. Es como si esta historia nos diera pistas sobre cómo el mundo llegó a ser como es. Estas historias de la Biblia ayudaron a las personas a comprender mejor cómo eran las regiones antiguas y quienes vivían en ellas. También muestran cómo diferentes grupos de personas se encontraban e interactuaban. Y lo más interesante es que los estudiosos aún hoy conversan sobre estas historias y cómo son vistas de formas diferentes por diferentes religiones y culturas. Es como si fuera un gran rompecabezas que seguimos armando para entender el pasado y cómo nos influye hoy en día. En la Biblia hay una parte que habla sobre los cusitas, que eran conocidos por ser guerreros muy valientes y altos. Se dice que eran de una región llamada Cas, que se encontraba en Sudán, Sudán del Sur, Etiopía y otros lugares cercanos. Es muy interesante ver cómo estas historias nos cuentan sobre personas valientes de lugares distantes. Antiguamente, las personas veían a los cusitas como guerreros muy valientes y altos. Esto muestra cómo cada pueblo tenía sus propias ideas sobre otros grupos étnicos. Estas historias incluso influenciaron la forma en que las personas veían a los cusitas en diferentes lugares y épocas, tanto dentro como fuera de las historias de la Biblia. Es muy interesante cómo las opiniones sobre los pueblos cambian con el tiempo. Las historias sobre los cusitas en la Biblia nos ayudan a entender cómo las personas de diferentes lugares se encontraban e intercambiaban ideas antiguamente. Nos muestran cómo las sociedades eran muy diversas y complejas en aquel entonces. Además, los cusitas también son mencionados en otras historias antiguas. Es como si estuviéramos aprendiendo más sobre ellos y su cultura hasta el día de hoy. En la Biblia, se habla sobre una conexión entre los cusitas y los egipcios. Esto nos hace pensar que antiguamente, en Egipto, había gente de diferentes colores de piel y orígenes. Encontramos esta conexión en varias partes de la Biblia, donde los cusitas son mencionados junto con Egipto. Esto nos muestra cómo estos dos grupos étnicos interactuaban e intercambiaban experiencias en la antigüedad. Es muy interesante ver cómo las personas se encontraban y se mezclaban antiguamente. Cuando la Biblia habla sobre los cusitas y los egipcios juntos, nos hace pensar que el antiguo Egipto era más variado de lo que imaginábamos. A veces, pensamos que todos en Egipto eran iguales, pero en realidad había mucha gente de diferentes lugares y con colores de piel diferentes también. Esto nos muestra cómo las cosas estaban muy mezcladas y diversificadas allí. Es muy interesante ver cómo las culturas y las personas se encontraban y se mezclaban. Cuando descubrimos que el antiguo Egipto tenía gente de diferentes lugares y culturas, eso cambia cómo entendemos su historia y su cultura. Es como descubrir una nueva pieza de un rompecabezas. Esto nos muestra lo importante que es considerar la diversidad de culturas y personas cuando estudiamos el pasado. Y mira qué interesante, a veces encontramos cosas antiguas, como dibujos y objetos, que nos ayudan a comprender mejor cómo era la vida en el antiguo Egipto. Es como si estos objetos antiguos fueran pistas que nos cuentan historias sobre su forma de vida en el pasado. En el vídeo Cómo surgieron los africanos según la Biblia,
exploramos profundamente el tema del origen de los pueblos africanos a la luz de las escrituras sagradas. Es esencial recordar que la historia es una narrativa en constante evolución, y mientras nos sumergimos en este estudio bíblico, es importante permanecer atento a las diversas perspectivas e interpretaciones que surgen. No olvides dejar tu like, compartir este conocimiento y, sobre todo, seguir buscando más comprensión. Estamos comprometidos en traer más contenido que enriquezca tu viaje de conocimiento y reflexión. Gracias por unirte a nosotros en esta exploración.